Alimentación. Acceso. Ambiente saludable. Buenos hábitos de vida. Ciudad saludable. Bienvenidos a Medellín Ciudad Saludable. Si usted desea comunicarse con este programa, marque la línea telefónica 441-2100 o participe en redes sociales, @Salud Medellín en Twitter y Medellín Ciudad Saludable en Facebook. Doctora Beatriz, bienvenida, ¿cómo está? Buenos días, Felipe, buenos días para todos. Un saludo muy especial para todos nuestros televidentes y convocados hasta las 12 del mediodía para aprovechar este consultorio que abrimos aquí en Telemedellín. Hoy vamos a hablar, doctora Beatriz, de la prevención de la leucemia. Obviamente, para hablar de prevención tenemos que remitirnos a ciertos elementos previos, por ejemplo, qué es la enfermedad, cuáles son sus síntomas, su diagnóstico, tratamiento y, en definitiva, poder llegar al asunto que es el tema de la prevención. Una enfermedad que puede desarrollarse de manera rápida o lenta y que cada individuo se expresa de manera diferente, pero por fortuna las estadísticas hablan de buenos elementos y buenas posibilidades para la recuperación. Hay una preocupación esencial en Colombia y es que el tema de la leucemia, la enfermedad, se están presentando altas tasas de mortalidad en leucemias pediátricas. Por fortuna, y aunque el nivel es alto, pues el pronóstico o por lo menos la situación viene bajando en los últimos años de manera importante y eso nos da una buena esperanza. Así es, Felipe, y para empezar a hablar del tema, pues entonces contémosle a los televidentes qué es la leucemia y me voy a permitir utilizar unos términos un poco desconocidos, pero que a medida que vayamos avanzando en el programa van a ir entendiendo. Entonces, la leucemia es un cáncer hematológico, es decir, de la sangre, la cual se origina en la médula ósea. La médula ósea es un tejido esponjoso que se encuentra en por dentro de los huesos grandes del cuerpo, como la columna vertebral, y que es precisamente la que da origen a las células de la sangre, entre ellas los glóbulos blancos o leucocitos, que nos ayudan a combatir las infecciones, los glóbulos rojos o eritrocitos, que son los que se encargan de transportar el oxígeno, nutrientes y demás sustancias por todo el cuerpo. Y están las plaquetas, que además son las que se encargan de la coagulación y de la cicatrización. Las células que están implicadas en la leucemia entonces son los glóbulos blancos o leucocitos, que además están conformados por diferentes células como neutrófilos, eosinófilos, linfocitos, granulocitos, monocitos, basófilos, que dependiendo de la célula alterada, que crece desmedidamente y de manera normal y que además no cumple con sus funciones normales, entonces se va a clasificar el tipo de leucemia que está padeciendo el individuo. 441-2100 para que ustedes hagan las preguntas y las consultas. Hoy nos va a acompañar el doctor Mauricio Lema, oncólogo, estará en segundos acá con nosotros atendiendo no solo las preguntas que nosotros tengamos a propósito de este tema, sino especialmente las consultas, las inquietudes, las reflexiones que ustedes tienen. El pronóstico de supervivencia en la leucemia disminuye gradualmente mientras más aumenta la edad del paciente, aunque también hay unas fases que son críticas para niños menores de 2 años, entre 1 y 2 años de edad. Hoy vamos a analizar este panorama, cómo están las estadísticas en Colombia, vamos a hablar de esas situaciones que llevan a la leucemia y especialmente, reitero, muy importante para hoy el tema de la prevención, además de diagnóstico, tratamiento y demás, doctora Beatriz. Así es, Felipe. Vamos a ver qué factores de riesgo pueden producir la leucemia ya más adelante con el doctor que nos va a acompañar y es importante de todas maneras adelantarnos e irles contando que la alimentación es fundamental, que además el ejercicio es fundamental no solamente para prevenir no solo la leucemia, sino todo tipo de enfermedades, sino también ya en las personas que ya la padecen, pues para que esos síntomas sean menos agudos, digámoslo así, y sea más llevadera la enfermedad. Y obviamente si estamos hablando de que el sistema inmunitario es el que está comprometido, entonces al hacer ejercicio, al nutrirnos bien, al tener unos buenos hábitos de vida, entonces vamos a ayudar a que se fortalezca y podamos combatir mejor la enfermedad.
el consumo del tabaco parece ser un factor de riesgo bastante alto de acuerdo con las estadísticas que pudimos revisar para el desarrollo de este programa. Incluso hay algunos tratamientos que al parecer podrían desatar la leucemia. Ese es otro asunto que vamos a tocar hoy con el doctor Lema para que él nos explique cuáles son esos factores de riesgo y de esa misma manera poder entenderlos, asimilarlos y prevenirlos, que es en esencia lo que pretendemos hacer en esta jornada. Recuerden que la participación de ustedes hoy, como siempre, es fundamental, por eso tenemos la línea abierta desde ya para que aprovechen al doctor Lema para el caso puntual de la leucemia, pero si tienen alguna otra inquietud relacionada con la salud, está la doctora Beatriz Burgos dispuesta también a atenderlos. 441-2100. Felipe, también hay otros factores de riesgo que llevan a que tengamos de pronto en algún momento de nuestra vida, seamos propensos a desarrollar la leucemia. Entre ellos son los trastornos genéticos, sobre todo en los niños, como decía usted, entre los 2 y 6 años, que es más frecuente la edad en la cual se presenta, problemas con el gen P53 en niños con síndrome de Down, en gemelos, o en hermanitos de niños que hayan sufrido de leucemia linfoide aguda. Entonces, más adelante vamos a ver cuáles son todos estos factores de riesgo que predisponen a sufrir de la enfermedad y de qué manera la podemos identificar, tratar y además prevenir. www.telemedellin.tv para que vean este programa en el mundo entero, para que le recuerden a familiares y amigos. Y si usted quiere ver uno de los capítulos pasados de Medellín Ciudad Saludable, ingrese a www.medellin.gov.co. Se los voy a mostrar, es el portal de ciudad. En la parte inferior del portal, que es el que ustedes están viendo ahí, este es el portal de ciudad, www.medellin.gov.co, está la posibilidad de acceder a televisión institucional. En televisión institucional tenemos todos los programas que emitimos por Telemedellín, algunos también por otros canales, y allí está Medellín Ciudad Saludable, mírenlo acá. Ustedes simplemente dan doble clic ahí y tienen la posibilidad de recordar, de revisar, de volver a ver los programas que estamos emitiendo desde el año pasado aquí en Medellín Ciudad Saludable. ¿Algo más para decir, doctora Beatriz? Pasemos la pausa. Hagamos la pausa. La pausa institucional. En segundo regresamos con el doctor Mauricio Lema, pero también con ustedes y sus consultas. Esto es Medellín Ciudad Saludable en este jueves. Ya regresamos. Personas que transforman el mundo, seres humanos que cambiaron la vida armada por la vida civil, activistas sociales, líderes desinteresados, todos podemos ser héroes cotidianos. Asiste a la Cumbre de la No Violencia este 6 y 7 de mayo en el Museo de Arte Moderno de Medellín y comparte tu experiencia. No violencia, más que una palabra, es una forma de vivir. En mayo, todos nos unimos por la vida. Ingresa a www.noviolenciamedellin.co y contágiate. Medellín, un hogar para la vida. Colombia tiene su primera santa. Siga con nosotros el gran especial de la canonización de la Madre Laura Montoya Upegui. Los 3 canales antioqueños unidos por una misma causa. En una transmisión gigante desde Belencito en Medellín, Jericó y Ciudad del Vaticano entregarán todas las incidencias de este momento histórico. Madre Laura Montoya Upegui, primera santa de Colombia. Domingo 12 de mayo desde las 12 de la medianoche. Habitamos nuestra ciudad y somos responsables de vivir bueno en nuestro territorio. Para lograrlo debemos aprender a entender y ojalá resolver los problemas que afectan la convivencia. Vecinos Amigos es el nuevo programa de ISBIMED y Telemedellín todos los viernes de 2 a 3 de la tarde para que juntos aprendamos a resolver esas dificultades que afectan la convivencia barrial. En el programa tendremos expertos de las instituciones del sector público y privado que nos pueden ayudar a comprender cómo resolver esos problemas. También tendremos en directo vecinos de barrios y de veredas que nos contarán sus dificultades y la mejor manera como lo resolvieron. Cuento con ustedes para que vivamos una experiencia de convivencia barrial aquí en Telemedellín. Somos amigos. Medellín.
En este capítulo aprenderemos, con la historia de Otto, el valor de la superación, conociendo el proyecto de grado de uno de nuestros egresados del ITM y cómo este puede convertirse en una idea de negocio. ¿Sabían ustedes que en el ITM también se estudian los murciélagos y una de las tantas especies que hay entre ellos? Este será el capítulo de hoy para Contraseña, una producción del Instituto Tecnológico Metropolitano. Estamos en Mayo por la Vida, la programación que comenzó el pasado 25 de abril para que la disfruten. Hay exposición en la Casa Museo Pedronel Gómez. Este domingo tendremos una conmemoración para las víctimas en la Basílica Metropolitana y una gran cantidad de programación que se extenderá hasta finales de mes. Mayo por la Vida, el Medellín, cumbre de no violencia, próximo lunes y martes en la ciudad. Está con nosotros ya aquí el Medellín Ciudad Saludable, el doctor Mauricio Lema, oncólogo. Doctor Lema, bienvenido y muy buenos días. Muy buenos días, Felipe. Muchas gracias por la invitación y a sus órdenes. A usted por acompañarnos y por ilustrar a nuestros televidentes y por responder las inquietudes de ustedes. 441-2100. Doctora Beatriz, antes de comenzar, veamos un informe que hemos preparado para entender un poco más qué es la leucemia, dónde se produce, cuáles son los síntomas, algunas recomendaciones. Veamos este informe y empezamos la conversación con el doctor Lema. Los glóbulos blancos y rojos se producen en la médula ósea. Estas células sanguíneas cumplen con diferentes funciones en el cuerpo humano, como la defensa del organismo en el caso de los leucocitos y de los glóbulos rojos la de transportar el oxígeno hacia los diferentes tejidos del cuerpo. Cuando en la médula ósea se comienzan a producir de manera incontrolada glóbulos blancos inmaduros, conocidos como blastos, y estos logran llegar al torrente sanguíneo y reemplazar a las células sanguíneas normales, se produce la leucemia. Esta enfermedad, conocida como cáncer en la sangre, puede provocar el aumento de infecciones, ya que el cuerpo no puede defenderse correctamente de enfermedades debido a que los blastos, a pesar de ser glóbulos blancos, son células defectuosas que no pueden cumplir con esta función. A medida que este problema avanza, también se puede producir anemia, puesto que las células cancerígenas interfieren en la producción de glóbulos rojos y de plaquetas. Estas últimas son las encargadas de la coagulación, por lo cual una persona con leucemia puede sangrar por un tiempo prolongado después de una pequeña herida o hacerse moretones con facilidad. Otros síntomas de esta enfermedad son fiebres intermitentes, fatiga, dolor en los huesos y falta de apetito. La leucemia se puede presentar a cualquier edad, incluso en los más pequeños. Es por esto que prestar atención a cualquier síntoma y acudir al médico lo más pronto posible podría permitir un diagnóstico a tiempo y un tratamiento exitoso de la enfermedad. Estamos también en Twitter y en Facebook por si quieren participar en redes sociales y la línea 441-2100. Doctor Lema, arranquemos con dos elementos básicos que nos quedan de la introducción que hizo la doctora Beatriz y el informe que acabamos de ver. Leucemia es lo que llamamos comúnmente como el cáncer en la sangre y se produce en la médula ósea. ¿Qué es la médula ósea y cuáles son las funciones? Veíamos algo en el informe, pero ¿por qué es allí donde se produce la leucemia? Bueno, realmente la médula ósea es el órgano
en donde se producen las células de la sangre, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, y está ubicado en esencialmente todo el cuerpo donde haya hueso, es la parte del centro del hueso. O sea, el hueso tiene una parte externa que es llamada la corteza o cortical y una parte en la mitad que es la médula, donde ocurre propiamente la producción de las células hematopoyéticas, o sea, las células que dan origen a las células sanguíneas. No toda la médula es igualmente activa en cuanto a producir las células de la sangre. Por ejemplo, la médula de la pelvis, del esternón y de los huesos largos como el fémur, los fémures y los húmeros son más activos en ese proceso. Los huesos más pequeños no son tan productores de células de la sangre. Muy bien, le damos la bienvenida desde Bello, Alejandra Casas. Buenos días. Adelante, Alejandra. Buenos días, para felicitarlos por el programa. Muchas y para gracias. hacerle una pregunta al doctor. Doctor, mi pregunta, o sea, no tiene nada que ver conmigo, sino que mi papá hace 2 años, él murió de leucemia. Yo quiero saber si eso es hereditario, esa enfermedad, y cómo se puede prevenir. Muchas gracias. Excelente pregunta. En realidad, sí existen leucemias hereditarias, pero son extraordinariamente raras. Son casi de reporte en la literatura, llamémoslo así, son de situaciones de anormalidades genéticas muy extrañas y la mayoría de las veces no son de naturaleza hereditaria. Y ese es como el mensaje. Y, más que todo en personas mayores, ¿cierto? Cuando la persona que sufre la leucemia es mayor, casi nunca es de origen hereditaria. Se me olvidó la segunda pregunta. No, realmente no la recuerdo. Yo creo que era eso eso. fue lo que preguntó. Doctor Lema, ¿cuáles entonces son los factores de riesgo que predisponen a un individuo a sufrir o no de leucemia? Bueno, los factores de riesgo no son muchos. Realmente la leucemia es en general una enfermedad esporádica, o sea, le sucede a personas por razones que no son conocidas en la inmensa mayoría de los casos. Entonces, rara vez puede uno decir esta es una leucemia que fue causada por alguna situación específica. Sin embargo, hay cosas que pueden aumentar la propensión. De la exposición a cualquier sustancia que dañe el ácido que da origen a los genes, que nosotros llamamos el ácido desoxirribonucleico, puede causar un aumento en la propensión de sufrir leucemia. Por ejemplo, ciertas quimioterapias antineoplásicas, y tú lo mencionabas ahorita, ciertas quimioterapias contra el cáncer pueden favorecer el que unos años después haya leucemia. La radioterapia también unos años después puede aumentar los riesgos de que haya ciertos tipos de leucemia. La exposición profesional laboral a sustancias en el trabajo que pueden dañar ese ácido nucleico pueden aumentar el riesgo de leucemia. Es por eso que aquellas personas que están en contactos con hidrocarburos, en las industrias petroleras y ciertas cosas químicas, tienen un incremento sustancial del riesgo de leucemias. A pesar de que no hay muchas leucemias de origen genético, o sea, que no son hereditarias, pues hay ciertas propensiones de ciertas enfermedades raras que aumentan el riesgo de leucemia. Son demasiado raras, pero pueden ocurrir. Pero tal vez el mensaje más importante es que la inmensa mayoría de las veces no se logra identificar un desencadenante en la mayoría de los pacientes. ¿Está cuantificado el porcentaje de riesgo para esas personas que tuvieron radioquimioterapia? Pues han hecho estudios que le permiten uno decir del 15 al 20% de quienes se sometieron a este tipo de tratamientos tienen la posibilidad de desarrollar una leucemia. Sí se ha hecho. Los estudios son fraguados de defectos metodológicos, pero en general se considera que el riesgo es bajo, es más o menos 1 en 3.000, 1 en 4.000 personas. De todas maneras es un riesgo